No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Para poder entender lo que es lo importante de la vida. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a compartir esta clase, la diapositiva. A ver, compartimos la diapositiva. Ahí está. Y el tema del día de hoy resulta ser el tema más importante de todos para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que establece, pues, no, el consolidado, ¿no? Estadístico de las actividades que se realizan en un país y en el resto del mundo. Además, esas cuentas nacionales, como ya lo hemos hablado, todos los agregados económicos determinan la situación económica en la cual se encuentra un país a través de los ciclos y las crisis económicas. Bien, vamos a empezar con un video que nos muestra lo que es esta crisis económica o este ciclo, o perdón, las cuentas nacionales y los ciclos económicos. Bueno, ¿y por qué y eso cómo me afecta? Les explico un poco, ¿no? Vamos a tratar de explicar algunos conceptos de economía duros, algunos términos que siempre escuchamos, pero realmente no entendemos por qué hablamos de ellos o cómo afectan nuestra vida diaria, ¿no? Y hoy empecemos, por ejemplo, con el PBI, que comentábamos ahora que el Banco Central de Reserva ha recortado su proyección de 4% a 3.6%, y usted, perdón, a 3.4%. Y usted dirá, en PBI, ¿a mí eso qué? Yo tengo que seguir trabajando, tengo que ver por mis ingresos. Bueno, en principio, ¿qué es el PBI, no? Es una sigla en economía sumamente usada y representa el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país en un periodo de tiempo determinado. Todos los bienes y servicios finales que produce ese país, en valor, en platita, en un periodo determinado, y obviamente es un referente para todo. Por ejemplo, es un indicador de riqueza fundamental y de poderío económico de las naciones. ¿Por qué? Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuánto es el PBI de los Estados Unidos? El PBI más grande del mundo, la primera economía del mundo, sigue siendo Estados Unidos. Bueno, su PBI alcanza los 20 billones. 20 billones de dólares, una cifra incalculable, es la economía más grande del mundo. ¿Quién le sigue? 20 millones y medio de dólares. ¿Quién le sigue? Le sigue el país, el gigante asiático, el dragón asiático, China. China le sigue. ¿Cuánto es el PBI de China? 13.4 billones de dólares. Le sigue China. Por eso tanta la preocupación de que estos dos gigantes se enfrasquen en una pelea de titanes. ¿Y qué puede pasar ahí? Toda la economía global se enfría. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cuánto es la del Perú? La del Perú no son billones, son miles de millones. 231.000 millones es el PBI peruano. Es una economía todavía pequeña. En América Latina las economías más grandes son Brasil y México. Así que el Perú es una economía chica y bastante abierta. Los ciclos económicos, ya que es importante entender algo, ¿no? Porque siempre hablamos de que el PBI crece menos, se desacelera. En estos días hemos escuchado el tema de recesión, de caída. Bueno, vamos a explicar un poco, ¿no? Los ciclos económicos. Toda economía tiene periodos de crecimiento, de expansión, donde se llega a un punto de auge, ¿no? El máximo punto. Recuerdan la época del boom de los commodities, por allá por el 2004, cuando empezó a subir el precio del cobre, hasta más o menos que acabó en el 2012. Tuvimos una década de crecimiento continuo. Nos creíamos la estrella del mundo de América Latina, crecíamos a tasas de 8 o 9%, bueno, impulsada por el boom de los commodities. Eso nos llevó a un periodo de crecimiento y crecimiento y crecimiento hasta que llegamos a un punto de auge. ¿Qué pasó cuando el precio del cobre empezó a caer? Porque nosotros somos exportadores, uno de los principales exportadores de cobre del mundo. Bueno, la economía se empezó a desacelerar. ¿Qué significa que se empezó a desacelerar? Que empezó a crecer menos de lo que crecía antes. Es decir, si antes crecíamos 8, ahora ya no crecíamos 8, crecíamos 6.
después 5, después 4, después 3. Y ahora vemos que la cosa está complicada. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasó en abril? No crecimos, se estancó. Ahí la economía se estanca. ¿Y qué pasa cuando la economía cae? Bueno, si cae muy continuamente, podemos entrar a un proceso de recesión. Esos son los ciclos económicos. Pero el PBI per cápita también es un término muy usado, ¿no? El PBI per cápita resulta de dividir el PBI total de la economía sobre el número de habitantes. Y nos arroja un resultado que en el caso de Perú, por ejemplo, supera los $7.000, ¿no? El PBI per cápita, el PBI por habitante del país, de los 30 millones que somos, es $7.000. Mientras que en Chile la cifra supera los $16.000. Supera los $16.000. Eso quiere decir que ellos son mejores que nosotros. Muy probablemente Chile ha avanzado mucho en su economía, pero no demuestra el desarrollo económico de un país necesariamente. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con el mayor PBI del mundo, pero no está entre los primeros países con el mejor índice de desarrollo humano. ¿Qué es esto? Las condiciones de vida, cómo vive la gente. El PBI es importante, pero un PBI fuerte implica que la gente vive bien. No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, Estados Unidos está en el puesto 13 en el índice de desarrollo humano, mientras que países como Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania lideran el ranking. Y ustedes preguntarán, ¿en qué puesto se encuentra el Perú en este índice de desarrollo humano del Banco Mundial? En el puesto 89. Puesto 89 en el índice de desarrollo humano, que justamente mide las condiciones de vida, lo que tenemos que mejorar, que la gente viva mejor, que tenga acceso a buena educación, buena salud, que tenga empleo, una serie de cosas, ¿no? Así que eso es en términos generales lo que es el PBI y por qué es tan importante hablar del PBI, medir el PBI y ver cómo se relaciona con nosotros. Este fue el nuevo bloque de los viernes y eso cómo me afecta. Bien, eso es lo que nosotros consideramos como el PBI, los indicadores más importantes. Ha hablado justo, ¿no? Justo ha hablado de los indicadores más importantes. El PBI, el índice de desarrollo humano, ha hablado también acerca de los ciclos económicos, en qué ciclo se encuentra. Claro que esta información se ha manifestado, pues, ¿no? El año pasado, ¿no? ¿Ya? Pero ahora hay ciertos cambios que nosotros inclusive podemos llegar a encontrar muchos conceptos, estudios de cómo se da la evolución económica en, en el país en este año y el año pasado, ¿no? Cómo se ha dado la evolución económica. De verdad que ustedes pueden encontrar en YouTube, en la página de YouTube, pueden encontrar una serie de informaciones más que destacadas en cuanto a lo que es este indicador macroeconómico, ¿no? Que es súper importante. Las cuentas nacionales vendrían a ser, pues, ¿no? Este registro ordenado, ¿no? De las actividades realizadas por los agentes económicos, ¿ya? En un país durante un periodo determinado, ¿ya? Las cuentas nacionales están constituidas, pues, ¿no? Por una serie de indicadores. Estos indicadores nos muestran, ¿no? De la forma más sencilla, cómo ha sido el comportamiento que han realizado los agentes económicos durante un periodo. Ya, ello constituye una fuente de información que es importante para la toma de decisiones de estos agentes económicos, de los agentes económicos. ¿Ya? Importante, pues, no destacar este concepto, ¿ya? Para eso, recuerda que los agentes económicos son tres, ¿ya? Tenemos a las familias, que son los consumidores de los bienes y servicios, que lo que buscan es satisfacer sus necesidades, ¿ya? La mayor cantidad de necesidades posibles con un ingreso limitado, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos a las empresas, que son las unidades de producción, las que van a elaborar los bienes y servicios y lo van a ofrecer. Además, ellos adquieren factores productivos de las familias también. Las familias ofertan factores a las empresas.
a cambio de un salario, ¿no? ¿Ya? O a cambio de una retribución, mejor dicho, ahí está. ¿Ya? Las empresas retribuyen a las familias por sus factores otorgados. ¿Cuál es la finalidad de las empresas? Maximizar los beneficios, ¿no? Las ganancias. ¿Ya? Y por último tenemos al sector público. El sector público que forma parte del gobierno. Ese sector público tiene como función básica poder otorgar los beneficios sociales a la población de una manera gratuita, ¿ya? A fin de poder alcanzar el bienestar general, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre también del Estado, ¿no? Del sector público, ¿ya? El sector público en nuestro país también es un ente regulador, ¿ya? De las empresas. Ahora, los agregados macroeconómicos vendrían a ser aquellas variables que cuantifican las actividades económicas, ¿ya? Variables que cuantifican las actividades económicas. Es lo que nosotros debemos de conocer de estos agregados macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos miden no tanto la producción como el consumo o los ingresos de la población, ¿ya? Entonces, así vamos a realizar a los siguientes agregados macroeconómicos. Para esto, en nuestro país, las cuentas nacionales o los agregados macroeconómicos son medidos oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? Dato muy importante, ¿no? La institución que mide los agregados macroeconómicos en nuestro país es el INEI principalmente, oficialmente, ¿ya? Porque hay otros organismos que realizan esa medición también, ¿no? También puede ser el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, entidades privadas como BBV Research, ¿no? Entre otros tipos de entidades también, ¿no? ¿Cuáles son los principales agregados económicos? Tenemos en primer lugar al PBI, o PIB, como quieran llamarlo también, ¿no? Lo conocen también como el PIB, ¿ya? Producto Interior Bruto, ¿ya? El Producto Interior Bruto, PBI, mide el valor monetario, ojo, valor monetario de los bienes y servicios finales producidos al interior del país, ¿no? O economía por agentes nacionales y extranjeros en un periodo determinado. Ahora, mira, voy a subrayar partecitas importantes de este concepto. Ya mide el valor monetario, ya, valor monetario de los bienes y servicios, de los bienes y servicios finales, ¿ya? Producidos al interior del país, ¿ya? Tanto por agentes nacionales como extranjeros, ¿ya? Y la última es que este indicador mide a precios de mercado. Ya está. Ahora te voy a explicar cada uno de estos. ¿Ya? Dice que el Producto Interno Bruto, Producto Interno, es un indicador que mide el valor monetario. Valor monetario quiere decir en unidades monetarias. ¿Ya? ¿Qué unidades monetarias utilizan aquí? Se utilizan las monedas extranjeras, ¿ya? Dólares en monedas extranjeras, ¿ya? De los bienes y servicios finales, sí. Estamos hablando de los productos terminados. ¿Ya? Pero, profesor, si nosotros somos un país primario exportador, ¿qué quiere decir? Que podemos, o sea, nosotros producimos en grandes cantidades materias primas. Así es, los minerales, los vegetales, ¿no? Los textiles.
nosotros producimos en mayor cantidad de materias primas. Entonces, si nosotros producimos materias primas en gran cantidad, esto no está incluido aquí. No, no está incluido acá. ¿Ya? Lo que está incluido son los bienes y servicios finales. ¿Y por qué? Porque los productos intermedios o bienes materiales, materias primas, aquí o una de dos, o se transforman en un producto terminado o se exportan al exterior. ¿Ya? Si se transforman en un producto terminado, ¿para qué determinar el valor de la materia prima si automáticamente, porque tenemos que sumarle los insumos y otras cosas más, el gasto de maquinarias, ¿no? Entonces tendríamos que incrementar la cantidad de sumas. Por eso es preferible utilizar ya el producto elaborado, ¿ya? El producto elaborado, el producto terminado. ¿Ya? Y ahora, y las exportaciones, obviamente, ahí sí, las exportaciones al momento de ser vendidas al extranjero generan un ingreso. Esos son los ingresos que se calculan en este indicador. ¿Ya? Entonces, los principales agregados dice que miden los bienes y servicios finales, productos terminados. Dice que son producidos al interior del país. Sí, el énfasis le ponen cuando se produce dentro del país. ¿Ya? Cuando todo lo que se produce dentro del país. ¿Ya? No se, o sea, no vamos a calcular los productos importados. No podemos calcular los productos importados. Los productos importados aquí se le disminuye, se le resta a este indicador. ¿Ya? Porque más le interesa todos los productos peruanos, nacionales. ¿Ya? Pero sí, elaborados por agentes nacionales y extranjeros. Aquí no interesa la nacionalidad, lo que más interesa es el territorio. Por eso le llaman producto geográfico. ¿Ya? Por eso se le llaman producto interno. ¿Ya? Pero productos que son elaborados por peruanos y por extranjeros. Ya no importa la nacionalidad. ¿Ya? A precios de mercado, sí, cuando el producto ha llegado al mercado, adquiere un valor económico llamado precios. Esos precios es en dólares, acuérdate. ¿Ya? Está incluido aquí los impuestos indirectos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues no determinamos la definición del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo medimos este indicador? ¿Cómo lo medimos? Para eso utilizamos cálculos. Hay métodos, ¿no? Anteriormente hemos nombrado al método del gasto, el método del valor agregado y el método del ingreso. El método del ingreso es considerado renta nacional. En breve lo vamos a analizar. ¿Ya? El método del valor agregado no es completo. ¿Ya? Aquí mide lo que es el valor de las mercancías, pero antes de ser elaborados, aquí tendrían que sumarle los impuestos indirectos para hacer el cálculo completo, ¿no? ¿Ya? Por eso que el más utilizado aquí, el método más utilizado es el método del gasto. Para ello tenemos la fórmula siguiente. Aquí está, ¿no? PIB o PBI es igual a C más I más G más X menos M. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno de ellos? La letra C es el consumo de las familias. ¿Ya? La letra C es el consumo de la familia. Este es el indicador más importante de este agregado económico. ¿Ya? Porque mide el consumo de toda la población en nuestro país. ¿Ya? El gasto, ¿no? El gasto, todo lo que nosotros gastamos para satisfacer nuestras necesidades. Ya aquí ubicamos electricidad, agua, teléfono, internet, alimentos, vestimentas y otros aspectos más, ¿no? Todo lo que consumen las familias, de acuerdo a los ingresos, ¿ya? Chicos, ¿sabían ustedes de que el gobierno el día de ayer ha, bueno, ha indicado supuestamente, no en este recuento de los 100 días, de que en diciembre se va a incrementar
el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, ¿cierto? Ahora va a llegar a 1.000 soles. Ya hay algunos analistas que dicen que es muy apresurado. Algunos analistas económicos indican que es muy apresurado esto, ya, pero obviamente, no, si los precios se han incrementado, el salario también tendrían que incrementarse, ¿no? Porque las empresas son las que están ahorita obteniendo máximas ganancias, ¿no? Ya no se está elevando los gastos, no ha habido incremento de gastos en suficiencia, ¿no? Claro, hay algunos recursos que son del extranjero que sí son los que han incrementado, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que es un producto muy importante para la producción nacional, ¿ya? Pero no ha subido tanto como la inflación, ¿ya? Por ello mismo es que algunos están, ¿no? Maquinando, pues, ¿no? El incremento del salario mínimo, ¿no? A 1.000 soles. Bueno, esto es para los trabajadores formales, ¿no? Este es por si acaso, ¿no? Lo que han dicho es el ingreso mínimo para los trabajadores formales, ¿ya? Hay personas que ganan más. Bueno, vamos a ver cómo se da el próximo año, ¿no? ¿Cómo se da el próximo año? Esto todavía el ingreso mínimo va a llegar a diciembre. Vamos a ver cómo repercute esto en la actividad productiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, el aumentar los ingresos aumenta el consumo definitivamente, ¿no? La capacidad de consumo de las familias, ¿ya? Luego viene em, la inversión, la I de inversión o FBK le llaman, formación bruta de capital. Ya también algunos le llaman así, ¿ya? Formación bruta de capital. ¿Qué quiere decir? La inversión total de la población, de todas las entidades, tanto privadas como públicas. Ya aquí la inversión total se establece también importante porque el gobierno tiene que promover la inversión. Ya ahora han estado comentando que ya van a establecer las bases para la reforma agraria. Ya vamos a ver cómo reacciona el sector privado ante esta reforma, ¿no? Ya. Importante destacar también eso, ¿no? Ya, pero el Estado siempre tiene que promover, pues no, obviamente, la inversión, ¿no? En un país. Luego tenemos a la G de gastos, gastos del gobierno. Este indicador depende mucho del consumo de las familias, ¿ya? Indica de que el Estado aplica su gasto de consumo para compensar el consumo de las familias, ¿ya? Eh, el año pasado, un ejemplo hubo de que el gobierno, como encontró una caída fuerte del consumo de las familias debido a la falta de empleo, ya el gobierno tuvo que intervenir en esa situación generando empleo, ya hicieron o realizaron varios proyectos de limpieza, de trabajo de direccional a lo que es la atención al cliente, ¿no? Y otras cosas más. Se han ido generando puestos de trabajo y eso obviamente que es un gasto del gobierno, ¿no? Es considerado un gasto del gobierno, el generar empleo, ¿no? Para poder compensar el consumo de las familias, ¿ya? Eso fue el año pasado. El año pasado las familias empezaron a reducir porque habían perdido sus empleos o le habían reducido salarios y una serie de términos más. Entonces, ¿qué hizo el Estado para poder compensar eso? Primero, otorgó préstamos a las empresas, ya el plan Reactiva Perú, para que pudieran sostener la remuneración a sus trabajadores mientras no estén trabajando, ¿no? Pero hay algunas empresas que han realizado, pues, no, la suspensión perfecta de labores y ante esa suspensión de labores,
el Estado ha tenido que remunerar, pues, ¿no?, a la población que había sido suspendida en sus labores, ¿no? Además del otorgamiento de bonos de subsistencia a la población más vulnerable, ¿no? Estos son los gastos que ha generado el gobierno adicionalmente el año pasado, ¿no? ¿Ya? Luego vienen las exportaciones netas, la diferencia entre exportaciones, que son las ventas al extranjero, menos las importaciones, ¿ya? Esas son teorías que son muy importantes para el análisis macroeconómico de un país, ¿ya? Muy bien, entonces aquí está el cálculo, ¿no? La fórmula del PBI. Chicos, ha venido bastante en examen de emisión, pregunta de examen de emisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este tipo de fórmula, ¿ya? Ha venido en varias ocasiones. Aquí un análisis de la economía entre el año 2019 y el año 2020. ¿Ya? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, el año 2019 la producción en el Perú solo creció 2,16%. Ah, ojo, por si acaso, el PBI es un importante indicador que mide el crecimiento económico. Una cosa es decir crecimiento económico y otra cosa es decir desarrollo económico, ¿ya? Crecimiento tiene que ver con el aumento de la producción, ¿ya? Eso es crecimiento económico, aumento de la producción. ¿Qué tanto aumenta la producción a comparación de años anteriores? No, por ejemplo, aquí estamos viendo el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que a comparación del año 2018, ¿cuánto ha crecido la economía? ¿Ya? O sea, a ver, lo que indica en este primer cuadro, en esta primera imagen, ¿ya? Indica dos barras, ¿no? La barra amarilla es el PBI esperado, lo que se esperaba realizar ese año, a comparación del año anterior, ¿ya? Y la franja o la barra azul es el PBI real, lo que se ha realizado a comparación de años anteriores, ¿ya? O sea, el año 2015, ¿cuánto se esperaba crecer con respecto al año 2014? 4,7%, pero solamente creció 3,3% a comparación del año 2014, ¿ya? En el año 2016, a comparación del año 2015, ¿no?, en relación al año anterior, se esperaba, entonces, sí, si creció la economía 3,3%, se esperaba un incremento de 3,4% a comparación del año anterior, pues, ¿no? Entonces, pero crecimos 4%, o sea, hubo mayor crecimiento a comparación de lo esperado. En el año 2017, ya en 2017, se esperaba entonces 4,2%. ¿Por qué? Por el crecimiento anterior, pero solamente se creció 2,7%. ¿Ya? Esto por el tema de la inestabilidad política, ¿no?, que se realizó, la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, todo eso, ¿no? ¿Ya? En el año 2018, con un nuevo gobierno, ya la de Martín Vizcarra, se esperaba que el crecimiento iba a ser 3,9%. Fueron bastante optimistas con el gobierno de Martín Vizcarra porque justo terminaba en un aspecto positivo, ¿no? Porque habíamos caído peor, ¿ya? Pero el crecimiento fue de 2,5%, ¿ya? Pero se creció 4%, entonces un poquito más. Ahora, a comparación del año siguiente, dijeron, bueno, debido a los problemas que estamos teniendo con el Congreso de la República, ¿ya? El tema de la reforma constitucional, ¿no?, de que fue en el año 2018, ellos pensaron que el año 2019 podíamos llegar a 3,8%, pero solamente se creció 2,3% en el año 2019, ¿ya? A comparación del año 2018. ¿Y por qué? Bueno, aquí temas políticos, definitivamente, ¿no? Los temas políticos, aquí la disolución del Congreso fue un golpe bastante duro para la economía, ¿no? ¿Ya? Pero peor fue en el año 2020 cuando solamente bueno, tuvimos una recesión económica, una caída
¿no? De la producción al menos 11%, ¿no? ¿Ya? Eso fue el crecimiento económico del país, ¿ya? Aquí tenemos también el PBI global por sectores. Ya eso es destacado, ¿no? 2018, 2019 y 2020. ¿Ya? Ahora, otros indicadores que tenemos, el Producto Nacional Bruto, ya que es el indicador que mide, mira, el valor de mercado también, precio de mercado, de la producción de bienes y servicios finales, también igual que PBI, pero ojo, aquí viene la diferencia, ¿ya? Aquí viene la diferencia. Atribuibles solo a factores de producción nacional, ¿ya? En el PBI se utilizaba la producción realizada por las personas o por la población nacional, peruanos, o extranjeros, ¿no? Y o extranjeros. En este caso, el Producto Nacional Bruto mide solamente lo que producen los peruanos. ¿Ya? No, aquí no determina la nacionalidad, o sea, perdón, le ponen bastante énfasis a la nacionalidad, ¿no? Más le interesa lo que producen los peruanos, ya sea dentro del país como en el exterior, fuera. ¿Ya? Los peruanos que producen en nuestro país y los peruanos que producen en el extranjero. ¿Ya? Eso es lo que nosotros consideramos como el Producto Nacional Bruto o producción nacional. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? De esta manera. El Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más el saldo neto de factores externos. ¿Ya? Este saldo neto de factores externos vendría a ser un saldo económico creado por que es creado ay, caramba, por el Estado para poder determinar cómo se da el crecimiento económico del país. ¿Cómo se calcula este saldo neto? Vamos a ver. Saldo neto de factores externos es igual, ¿ya? A la producción realizada por peruanos, producción de peruanos en el extranjero, ya todo esto menos la producción de extranjeros en Perú, ¿ya? Eso es lo que calcula el saldo neto de factores externos, ¿ok? Bueno, la producción de los peruanos cuando se encuentran en el extranjero no son calculados en el PBI, pues. Por eso dice, ¿no? Ahí dicen también en otros libros, dice, ¿cómo se calcula? Al PBI se le agrega, ojo, se le agrega toda la producción realizada por los peruanos que se encuentran en el extranjero, ¿ya? Y le vamos a quitar la producción de los extranjeros que están aquí en el Perú, ¿ya? Si le quitamos eso, automáticamente tenemos el Producto Nacional Bruto, ¿ya? Entonces, si al PBI le sumamos la producción de los peruanos cuando se están fuera del país y le restamos o le quitamos la producción de los extranjeros que se encuentran en el país, entonces obtendremos como resultado el Producto Nacional Bruto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer. Ahora, profesor, ¿los peruanos en el extranjero producen más que los extranjeros en el Perú? No. Entonces, si no producen más, el saldo neto, ¿qué saldo tendría? Negativo, pues. Porque si esto, por ejemplo, ¿no? Si esto fuese de 100.000, ¿ya? Y la producción de los extranjeros fuese de 200.000, ¿no? Automáticamente podemos ver el resultado que es menos 100.000.
Ujú. Por lo tanto, si es menos 100.000, acá, si el saldo es negativo, ¿m? Si el saldo es negativo, entonces esto de aquí se resta. ¿Ya? Aquí vamos a restar. ¿Ya? Si se resta, entonces PBI menos el saldo neto de factores externos, nos sale el Producto Nacional Bruto. ¿Ya? La pregunta es, mira, si esto es negativo, esto se resta con esto. Entonces, el PNB aquí sería mayor, igual o menor que el PBI. A ver, ¿qué saldo tendrían? ¿No? ¿Sería igual o menor o mayor? ¿Ah? Si el PBI, o sea, se resta con el saldo neto de factores externos, entonces el PNB es menor que el PBI. ¿Ya? Y eso ocurre en nuestro país, ¿no? Ocurre. El PBI es mayor que el PNB, por eso mismo es que se calcula no más el PBI que el PNB, ¿no? ¿Ya? Además, pues no cada país, su indicador más importante es su PBI también, porque es lo que produce dentro del país, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los saldos, ¿sí? Cálculos muy importantes, ¿ah? Luego tenemos el Producto Nacional Neto. Bueno, el Producto Nacional Neto mide el valor también de la producción nacional, pero una vez, mira, aquí está lo principal, deduciéndole el desgaste o consumo del capital fijo, a la cual se llama depreciación. ¿Ya? Se le deduce, se le desgasta, se le quita todo lo que es el desgaste de nuestro capital fijo. ¿Ya? O sea que la fórmula es Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos el consumo del capital fijo o la depreciación, como le podemos llamar también la letra D, inclusive, ¿no? ¿Ya? Este es lo que nosotros consideramos como el producto neto. Aquí sabremos exactamente cuánto producen los peruanos, ya quitándole todo lo que es la depreciación, ya, pero todavía sigue incluido los impuestos indirectos aquí. Así es, ya. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro del análisis de los indicadores que miden la producción, ya. Ahora, indicadores que miden el ingreso o la renta nacional, ¿no? La suma de todos los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos, ¿ya? O sea, es la retribución, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Al Producto Nacional Neto le vamos a quitar los impuestos indirectos, ¿ya? Los impuestos indirectos, ¿no? O sea, el impuesto a la producción, y le vamos a sumar subsidios o aportes económicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer dentro del ingreso nacional, ¿ya? Es importante destacar de que aquí nosotros tenemos que sacar, tenemos que hallar, ¿no? Todos los ingresos de los factores productivos. Ya hay otro método más, ¿no? El método de los ingresos que es salarios, más rentas, más intereses, más beneficios, ¿no? Todo eso resulta ser el ingreso nacional, ¿no? El ingreso personal es el ingreso o renta que perciben las economías domésticas en un periodo determinado, ¿ya? En un periodo determinado. Esas economías domésticas establecen, pues, ¿no? Que son las familias y las empresas, ¿no? ¿Cómo se calcula el ingreso personal? Al ingreso nacional le vamos a quitar los impuestos a las utilidades, que eso es para el Estado. Le vamos a quitar también
las utilidades no distribuidas, porque eso va a ser para actividades de inversión. Le vamos a quitar las contribuciones a la seguridad social, ¿no? O seguros sociales, que eso es para el Estado también, ¿ya? Y le vamos a agregar las transferencias o donaciones que recibe la población, ¿ya? Esos son los que nosotros vamos a destacar en el ingreso personal. Luego tenemos el ingreso personal disponible. Este ingreso personal disponible es el ingreso que las economías domésticas, o sea, las familias, no pueden dedicar para el consumo o para el ahorro, ¿ya? O ambos, ¿no? ¿Cómo se calcula el ingreso personal disponible? Para el consumo ahorro y o ahorro se, se le quita el ingreso personal a los impuestos directos, porque los impuestos directos que graban los ingresos de las personas. Si le quitamos los impuestos directos, ya tendremos nuestro ingreso personal disponible, lo que podemos disponer para nuestro consumo o para el ahorro, ¿no? ¿Ya? Indicadores económicos, el producto per cápita, que es el valor de la producción por cada habitante. Valor de producción por cada habitante. Generalmente esto se asocia con el desarrollo relativo de un país, ¿no? ¿No? Así, este indicador es importante para medir el desarrollo económico. ¿Cómo se calcula? Dividiéndole al PBI el número de la población. ¿Ya? Ahora, el ingreso per cápita es otro indicador más también que nos mide el ingreso por cada habitante en promedio, ¿no? Y esta se utiliza para poder comparar el estándar de vida, ¿no? O nivel de vida adecuado, ¿ya? El nivel de vida adecuado. Aquí se calcula de la siguiente manera. Al ingreso nacional lo vamos a dividir entre el número de la población, ¿no? Todos son los ingresos per cápita o los PBI per cápita, ¿no? Por último, tenemos a la presión tributaria también, que es otro indicador macroeconómico de suma importancia, ¿ya? Mide la forma porcentual que parte de la producción, o sea, qué parte de la producción, qué parte de nuestro PBI lo genera la economía en nuestro país, ¿no? A través de tributos, para poder saber si los tributos son compensables, ¿no? De acuerdo a la producción de las personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? A la recaudación total tributaria lo dividimos entre el nivel de PBI o el Producto Bruto Interno y lo multiplicamos por 100 para saber cuál es el porcentaje, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a establecer en la presión tributaria, ¿no? Luego tenemos, por último, tenemos el indicador más importante del desarrollo económico, el índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano es un indicador de desarrollo por cada país y es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ¿ya? Este organismo ayuda a establecer el indicador sintético de todo lo que los derechos fundamentales o el desarrollo fundamental de la población lo va a manejar, ¿ya? Estos indicadores nos ayudan a calcular tres dimensiones básicas. Uno, la vida larga y saludable a través de la esperanza de vida al nacer. Ya en nuestro país es de 76 años ya. 76 años en promedio vive un peruano, ¿ya? Adquirir conocimientos, o sea, a través de los años promedio de escolaridad. ¿Cuántos años en promedio estudiamos? 9.2 por 9.2 años en promedio. Disfrutar de un nivel de vida digno o adecuado, eso conforme al producto per cápita, ¿no? Al PIB per cápita, ¿ya? Eh,
que en nuestro país a veces lo sacamos también con el ingreso per cápita, ¿no? El IDH es determinado por una media aritmética de las tres dimensiones y tiene como resultado entre 0 y 1. ¿Ya? Si más se acerca a 0, tiene un índice de desarrollo bastante bajo. Pero si se acerca a 1, su índice de desarrollo es bastante alto. O sea, es un país desarrollado. ¿Ya? ¿Por qué nuestro país no es un país desarrollado? Porque tenemos el grave problema de la no distribución adecuada y equitativa de los recursos del Estado. ¿Ya? Aquí los recursos no se distribuyen adecuadamente. ¿Ya? Entonces, tenemos índices muy altos, medios y bajos. ¿En qué indicador se encuentra nuestro país? En breve lo vamos a analizar. ¿Ya? Si bien es cierto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la entidad mundial que se encarga de calcular el IDH en todos los países del mundo, este indicador fue creado por el filósofo y economista Amartya Sen, ¿no? Que se encargó, pues, ¿no? De medir el desarrollo de la población, ¿no? Cuando se encuentra en crisis y cómo es el desarrollo de la población cuando se encuentra en, en bonanza, ¿no? Acá tenemos un cuadro indicador el del IDH del año 2019, ya hasta el periodo del año 2019, no ha salido todavía el indicador del año 2020, no, puesto que ha tenido diferentes dificultades, ¿no? De estudio de estadísticas, ¿no? ¿Ya? El país más desarrollado del mundo es el país de Noruega, que a pesar de no ser un país poderoso, distribuye equitativamente los recursos, ¿ya? Ellos tienen un índice de desarrollo humano de 0,954, o sea, cada vez más cerca del 1, ¿ya? Eh, Periodo de edad promedio, 82,3 años, ¿ya? Años de escolaridad de 12,6 años y un PBI per cápita de $68,000 promedio, ¿no? Por cada persona, ¿no? Luego le siguen Suiza, Irlanda, Hong Kong, que hace poco se ha separado de China, ¿no? De China para poder disfrutar de esto, ¿no? Imagínate, apenas se separó de China, empezó a incrementar su índice de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque saben ustedes que bueno, China es un país explotador. Como es un país explotador, no hay educación. Una vez que Hong Kong se separó de China, ya empezaron a distribuir equitativamente sus recursos. Es un país altamente productivo también, ¿ya? Luego le siguen Alemania, que tiene el récord de años de escolaridad, 14 años promedio, ¿ya? Islandia, Australia, Suecia, Singapur, que es un país asiático que, si bien es cierto, era muy pobre, ahora se ha determinado bastante desarrollado. Es que esto implica de que no tienes que ser ni muy pobre ni muy rico, solamente saber distribuir equitativamente los recursos. Singapur, desde que se transformó, empezó a repartir adecuadamente sus recursos, ¿ya? Luego vienen los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que se encuentra en el puesto número 15. Luego viene Liechtenstein, que tiene el segundo PBI más importante del mundo, PBI per cápita más importante del mundo. $99,000 por cada habitante, imagínate, ¿no? O sea, ese es un promedio bastante elevado, ¿eh? Liechtenstein es un país muy pequeño, tiene muy poca población, ya están promoviendo bastante la multiplicación de su población, ya promueven eso y el Estado pues no paga por cada hijo que nace, ¿no? ¿Ya? Japón, ¿no? Que tiene el periodo de años de vida más alto del mundo, 84,5 años, ¿ya? En el siguiente grupo se encuentra Chile, que es el país sudamericano de mayor desarrollo
¿no? De mayor desarrollo en Latinoamérica, ¿ya? Es que se encuentra en puesto 42, ¿ya? Y es el más desarrollado de toda Latinoamérica, ¿ya? Qatar, que es el país que más ingresos promedio genera por persona, $110,000 por persona, o sea, ya todos son ricos, ¿ya? Perú se encuentra en el puesto 82 ahora, ya en el puesto 82, ya con 0,759, 76 años de edad promedio, 9,2 de edad de escolaridad y $12,000, ¿no? Por persona en cuanto a lo que es producto per cápita, ¿no? ¿Estamos mejor que China? Sí, porque acuérdate que China tiene una gran cantidad de población y ellos no promueven la educación, solamente promueven la productividad, ¿ya? Este es el último grupo, los países menos desarrollados del mundo, ¿ya? El Perú mejoró 7 posiciones respecto al reporte anterior, ¿ya? El Perú ha registrado algunas variaciones, por ejemplo, la esperanza de vida que pasó de 75 años a 76, y el ingreso per cápita de $11,000 a $12,000 promedio, ¿no? ¿Ya? Ahorita estamos en el puesto número 10 de toda Latinoamérica, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer dentro del término, dentro de la teoría del PBI, ¿no? De lo que es las cuentas nacionales. Voy a salir un ratito de aquí, ¿ya? Porque tengo un video interesante que mostrarte que nos habla acerca de los ciclos económicos, ¿ya? A ver. ¿En qué fase del ciclo económico estamos en el 2020? Para llegar a esta respuesta vamos a ver los siguientes puntos. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? El comportamiento humano y la economía. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? ¿Cómo se mide la economía? La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, o también conocido en algunos lugares como el Producto Bruto Interno. En inglés se le conoce como el Gross Domestic Product. El PIB está compuesto por la suma del consumo de los hogares. Aquí podremos tener compras de diferentes bienes y también compras de diferentes servicios. La inversión de las empresas. Aquí podemos tener, por ejemplo, una gran inversión como un aeropuerto o algo un poco más pequeño como una tienda de venta de productos. El gasto público. Aquí podemos tener algo tan simple como la construcción de una carretera, un nuevo puente o una gran inversión de un nuevo hospital con lo último en tecnología. Y las exportaciones e importaciones que tiene cada país. Finalmente tendremos la siguiente fórmula, donde C es el consumo de los hogares, I la inversión privada, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. El crecimiento económico tendría el siguiente aspecto, donde en el eje X tendremos al tiempo, en el eje Y tenemos al PIB, el cual va oscilando con el pasar del tiempo. Pero ¿por qué surgen estas oscilaciones? ¿Por qué surgen estas subidas y bajadas? Esto se debe al comportamiento humano y la economía. El ser humano es quien afecta directamente a la economía, y es su confianza, ya sea positiva o negativa, frente a lo que sucede a su alrededor, la que conlleva a tomar diferentes decisiones. Algunas pueden ser buenas, otras malas, y algunas también irracionales. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? El ciclo económico se divide en 4 fases: expansión, desaceleración, recesión y recuperación, con sus respectivos extremos, la cima o auge y el fondo o valle.
Cabe resaltar que podemos encontrar estos ciclos con diferentes nombres. Expansión. La demanda de los hogares va en aumento. Hay un consumo sostenible en los hogares. La demanda de las empresas también va en aumento. Debido al consumo de los hogares hay más inversión, más contratación de personal, por lo que aumenta el empleo y también aumenta la producción de forma sostenible. Las personas tienen más confianza y hay más empleo y un mejor salario con una mejor remuneración. CIMA. La demanda de los hogares está en máximos históricos. Las personas empiezan a comprar autos y casas. La demanda de las empresas está como nunca antes, se contrata más personal y la inversión privada está en auge. Las personas tienen una gran confianza, ya que los salarios están en niveles máximos. Pero algo sucede en este punto. La demanda de los hogares ha sido tan grande que los precios han comenzado a subir. Las personas, debido a su gran confianza, han comenzado a endeudarse. Y las empresas también. Están realizando inversiones muy riesgosas, abriendo nuevas tiendas o fábricas para satisfacer la gran demanda. Y finalmente, en algún punto, todo esto lleva al colapso. Desaceleración. La demanda de los hogares baja. Los precios están muy elevados y las personas empiezan a comprar menos. La demanda de las empresas disminuye. Las empresas contratan menos personal que antes, así es que empieza a haber desempleo. Las personas tienen una menor confianza y los salarios comienzan a bajar. Recesión. La demanda de los hogares está en mínimos. Las personas solo gastan lo necesario y ahorran lo poco que tienen. La demanda de las empresas es casi nula. Las empresas han dejado de contratar personal, cierran locales y algunas empiezan a quebrar. El desempleo está en máximos históricos y las personas no tienen confianza en el futuro. Fondo. Se da en algún punto donde los bancos han dejado de dar préstamos a personas con riesgo de impago. La cantidad de empleados es solo la necesaria para cubrir la demanda actual y las empresas que deben quebrar lo han hecho. Recuperación. La demanda de los hogares sube levemente. Las personas reanudan sus compras con cierto temor y escepticismo. La demanda de las empresas también comienza a aumentar. Nuevamente aparecen nuevos puestos de trabajo y comienzan a incrementar su producción aún con temor. Las personas, aún con cierta desconfianza, comienzan a tener unos gastos muy medidos, para finalmente volver a repetir el ciclo. ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? En la realidad, los ciclos no se presentan de forma perfecta como lo explica la teoría, sino que tienen la siguiente forma, con sus alzas y bajas imperfectas y en periodos de tiempo más prolongados o más cortos. Pero la realidad es la siguiente. Y solo para poner en contexto, veamos qué sucedió en los años 30 durante la Gran Depresión. Como podemos observar, el crecimiento y el desempleo fue muy duro durante estos años, y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 2 años después de iniciada la Gran Depresión en 1929. El peor registro de la historia de crecimiento se tuvo en el año 1932 y el peor registro de desempleo de la historia se tuvo en el 1933. Durante la crisis del 2007 y 2008 tuvimos el siguiente panorama y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 1 año después de iniciada la crisis. Esto fue una nada si lo comparamos con la Gran Depresión de los años 30, ¿verdad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? Como podemos notar y percibir, estamos entre un ciclo de desaceleración y recesión. Y es algo que pueden percibir las personas. Actualmente hay muchas tiendas o locales cerrados. Grandes sectores como el sector de las aerolíneas o el sector de los cruceros están totalmente paralizados. Y podemos ver una gran cantidad de desempleo. Y no es necesario aquí enseñar estadísticas. Poco a poco los países están reanudando su actividad. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto demorará este ciclo? ¿Qué debemos hacer en los ciclos? Durante los periodos de desaceleración y recesión, debemos ser muy cautelosos con las deudas, evitar pedir créditos a largo plazo, cuidar el empleo y tener cuidado con los cambios de empleo, buscar nuevas formas de ganar dinero, buscar nuevas oportunidades para un negocio. Durante los periodos de recuperación y expansión, es el momento ideal para iniciar un negocio novedoso, tener unos gastos más conscientes y bien pensados, buscar un empleo mejor remunerado y con un mayor margen de deuda permitirse tener activos que generen valor.
En la siguiente parte vamos a ver el ciclo bursátil. ¿Qué sucede con la bolsa de valores? ¿Qué hace el gobierno durante todo esto? ¿Y qué debemos hacer desde el punto de vista de las inversiones en bolsa? Así es que suscríbete al canal y dale a la campanita. A ver, justo por eso les digo, este video es muy interesante, ya, que nos muestra cómo se encuentra ahorita el país. Ahora, el siguiente video, el gobierno y el ciclo económico, es cómo actúa el gobierno con respecto a este ciclo económico, que ustedes ya lo han podido notar, ¿no es cierto? Entonces, ya conocen cómo son los ciclos económicos. Ahora vamos a ver un siguiente video y el último ya, que nos habla Campanita. acerca de las teorías. Una teoría del ciclo económico que es muy importante analizar. La teoría de la innovación. Teoría de los ciclos económicos según Schumpeter. ¿Ya? Vamos a ver este video. Fractals Market, con contenido sobre fundamentos de... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofía Fractals Market, con contenido sobre fundamentos de economía, matemática, psicología y filosofía que sustentan la estrategia Fractals Market sobre el comportamiento de los mercados financieros. Mi nombre es Gismari Quintero y en este capítulo presentaremos la innovación como elemento impulsor de la teoría de ciclos económicos según Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter fue un economista que, aunque fue formado en la tradición austriaca, abrió una línea de investigación económica sobre el desarrollo económico. Introdujo en su propuesta de desarrollo económico dos conceptos que han tenido un enorme impacto en los desarrollos posteriores de este tema: la innovación como causa del desarrollo y el empresario innovador como propiciador de los procesos de innovación. Según Schumpeter, el desarrollo económico es un fenómeno dinámico y no estático. Implica, contrario al crecimiento económico, que es únicamente alteración de datos, un proceso de transformación cualitativa de la sociedad y de la economía. Para Schumpeter, las causas del desarrollo económico, el cual entiende como un proceso de transformación económica, social y cultural, son la innovación y las fuerzas socioculturales, dando mayor énfasis a la innovación. La innovación es un proceso natural que genera cambios en alguna función de producción de orden superior de magnitud, es decir, genera un alto impacto en materia económica. Las innovaciones no son eventos aislados y no se distribuyen uniformemente en el tiempo, sino que por el contrario tienden a agruparse, a producirse en clúster, simplemente porque primero inician alguna y luego le siguen la mayoría de las empresas siguiendo la estela de una innovación exitosa. En segundo lugar, las innovaciones no se distribuyen en ningún momento por todo el sistema económico de forma aleatoria, sino que tienden a concentrarse en determinados sectores y su entorno. La antigua curva de costo total o marginal se destruye y una nueva se pone en su lugar cada vez que hay una innovación, generando así el desarrollo económico. Schumpeter estructuró los ciclos económicos de esta manera. 1. El ciclo de las máquinas a vapor, la primera revolución industrial, entre 1787 y 1842. 2. El ciclo de los ferrocarriles, entre 1843 y 1897. Y 3. El ciclo de los automóviles, la electricidad y la química, entre 1897 y 1942. Según Schumpeter, los ciclos económicos son ondas, que tienen duración y las más cortas son parte de las ondas más largas. En ese sentido tenemos el ciclo Kitchen, que tiene ondas entre 3 a 5 años, el ciclo juglar, ondas entre 15 a 25 años, y el ciclo Kondratiev, con ondas entre 45 a 60 años. La fase expansiva del ciclo económico de Schumpeter comienza con una innovación inicial que atrae recursos, particularmente emprendedores, en el sector en el que se produce la innovación. A medida que los recursos se introducen y se desarrollan nuevas empresas, también comienza la actividad económica a expandirse en sectores relacionados. Directa e indirectamente impulsa la expansión económica, reduciendo así el desempleo, aumentando los salarios e impulsando la inversión. La fase recesiva o contracción basada en innovaciones
inevitablemente conduce a la sustitución de productos y servicios previamente existentes y las empresas que los proporcionaron mediante nuevos productos y servicios y por tanto por nuevas empresas. Además, la aparición y desaparición de empresas competidoras dentro de cada una de las ondas más cortas de crecimiento habría sido parte del proceso de adaptación que Schumpeter concibió como una explicación de parte de la fuerza en la contracción, pero también clave para la evolución de la economía. Al comienzo de la expansión, suben los costos en los negocios viejos. Más tarde se reducen las entradas en aquellas empresas con las cuales compite la innovación y más adelante en todos los viejos negocios, en la medida en que cambia la demanda de los consumidores en favor de la innovación. La aparición de los nuevos productos debe resultar en una deflación, no solo en relación con el nivel de precios del periodo de expansión, sino teóricamente también en relación con el periodo precedente de la depresión. La deflación ocurre también en una depresión que ya ha comenzado o es esperada por el mundo bancario, pues los institutos de crédito intentan en este caso restringir los créditos. En este caso tendríamos una deflación buena, que son aquellas donde la innovación conduce al lanzamiento de nuevos productos que conllevan eficiencia y bajos costos. Y tendríamos una deflación mala. La buena deflación de las estrategias innovadoras estimulará la mala deflación de la destrucción creativa de las empresas que no están innovando. En el gráfico histórico desde 1872 al 2021 del Standard & Poor's encontramos hitos históricos, tanto auges y caídas, así como innovaciones en áreas de comunicación, transporte, salud y finanzas. Entre 1854 y 1932 fue un periodo de continuas recesiones, depresiones económicas y pánico, así como una guerra mundial, concluyendo con la Gran Depresión del año 1929. Fue un periodo de grandes innovaciones y desarrollo en diferentes áreas. En comunicaciones tenemos el teléfono, la radio, la televisión; en transporte, el vehículo, el avión; en salud, la aspirina y la insulina. Entre 1932 y el año 2021 ha sido un periodo con una guerra mundial, crisis petrolera, lunes negro, crisis .com, la recesión hipotecaria, la crisis COVID, con periodos de expansión con rallies extensos. Un rally de 36 años entre 1932 y 1968, un rally de 26 años entre 1974 y el año 2000 y un rally de 12 años que aún se encuentra en desarrollo desde el 2009 hasta el 2021. En este periodo hemos visto grandes avances y desarrollos en innovación, destacándose el microprocesador en el año 1971, desencadenando una serie de innovaciones en diferentes áreas. En el área de comunicación encontramos el Internet, las redes sociales, celular, Wi-Fi; en transporte, los vehículos eléctricos; en salud, la secuencia de genoma completo; y en finanzas encontramos FinTech, Bitcoin y Blockchain. En esta lámina encontramos un ejemplo de ciclo de expansión que inició con el microprocesador en el año 1971. El microprocesador tomó un tiempo significativo y una cantidad de inversión para que esta innovación tecnológica influyera en la economía. 1. La inversión y los emprendedores fluyó primero al sector de la tecnología. 2. Se crearon muchas empresas nuevas para intentar capitalizar la nueva tecnología. 3. Atrajo recursos adicionales y empleados expertos. 4. Los principales grupos de actividad se formaron en lugares como Silicon Valley, Boston, Massachusetts y partes de Texas. Impulsó la demanda de los diversos insumos necesarios para producir computadoras, incluidos plásticos, aluminio, cableado, pantallas, etc. Muchas empresas fracasaron, mientras que muchas otras fueron absorbidas por empresas más exitosas. El microprocesador fue la semilla de una serie de empresas que fueron creadas para contribuir con el desarrollo de una nueva era digital. Como toda innovación, no son desarrollos aislados ni solitarios, son agrupados en torno a necesidades de software y hardware para diferentes sectores como comunicación, transporte, finanzas y salud. Este es un ejemplo de innovación en desarrollo. El auto eléctrico se lanzó en el año 2015. Los autos tradicionales funcionan gracias a un motor de combustión interna, por gasolina o gasoil. Los autos eléctricos utilizan la energía de las baterías eléctricas para mover un motor eléctrico. En cuanto al motor y la transmisión,
En un auto convencional, el propulsor de combustión tiene aproximadamente 30.000 piezas, mientras que el propulsor eléctrico reduce estos componentes en un 60%. Las baterías de iones de litio en vehículos eléctricos presentan demandas de materiales muy diferentes a nivel de celda y paquete en comparación con los vehículos de motor de combustión interna. Allí está la clave, las baterías de los vehículos eléctricos. Mientras que las transmisiones de los vehículos de combustión interna dependen en gran medida de las aleaciones de aluminio y acero, las baterías de iones de litio utilizan una gran cantidad de materiales como níquel, cobalto, litio, cobre, aislamiento, materiales de interfaz térmica y muchos más a nivel de celda y paquete. Los mercados de estos materiales verán un rápido aumento de la demanda que no habría estado presente sin el despegue de los mercados de vehículos eléctricos. Datos de interés. 1. Acuerdo de París contra el cambio climático. 230 millones de vehículos eléctricos se considera la cantidad mínima necesaria para cumplir los objetivos del acuerdo. 2. Para finales del año 2020 se contaba con un total de 10 millones de autos eléctricos registrados. 3. Los líderes en producción de autos eléctricos son Tesla, BMW, Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Mitsubishi y Chery. Muchas gracias por su atención. No olvides visitar la página www.fractal. Qué interesante el video, ¿no? Nos muestra cómo se ha ido evolucionando la teoría, ¿no? Según la teoría de Joseph Schumpeter, la teoría más confiable, la más clara de todos los ciclos económicos. ¿Ya? Ujú. Hay varios videos que te hablan de los ciclos económicos, así que es importante siempre que lo analices, ¿no? Continuamos entonces con nuestra teoría. Ciclos económicos, entonces, ya hemos visto la teoría más importante, pero ahora vamos a decir que los ciclos económicos son fluctuaciones, no son cambios recurrentes que se realizan en las actividades económicas, ¿ya? Un ciclo consiste de expansiones que tienen lugar aproximadamente a la vez en muchas actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generales, que confluyen en la fase de la expansión del ciclo siguiente. ¿Ya? ¿Cómo se da la secuencia? En cambios no periódicos. O sea, no son exactos los momentos en los cuales cambian los ciclos, ¿ya? Sino que hay una duración y una intensidad también constante, bueno, variable, ¿no? Variadas, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a establecer en los ciclos económicos. Características de los ciclos económicos. Las características más importantes son, ¿ya? Aquí tenemos en primer lugar a la duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esos ciclos, ¿no? De año a año, ¿no? De año a año. Según Joseph Schumpeter, ¿no? La teoría de la innovación de los ciclos económicos se manifiesta, pues, no porque cada fase del proceso económico tiene una duración distinta a otra, ¿ya? Todas las recesiones siempre son distintas, ¿ya? En nuestro país, por ejemplo, duró un año. Hay momentos en los cuales dura 2 o 3 años la recesión económica, ¿ya? Por diferentes motivos, claro está, ¿no? Otra de las características es importante también hablar acerca de la amplitud. ¿Qué tan amplio puede llegar a ser, ¿no? La recesión? ¿Qué tan amplia puede ser la expansión? ¿No? ¿Hacia dónde vamos a llegar a nuestra prosperidad? ¿No? O la depresión, tanto lo que puede caer la amplitud, ¿no? La recurrencia, cada cuánto tiempo generan los ciclos, ¿no? Hay siempre recurrencias, siempre hay una etapa de la recuperación, ¿no? Expansión, prosperidad, recesión, depresión y nuevamente viene otra etapa de recuperación, ¿no? ¿Ya? Ahorita en ese año estamos en plena etapa de recuperación, pues, ¿no? Este año, 2021.
Las formas, hay diferentes formas de ciclos, ¿no? Formas elípticas, formas eclípticas, formas de nubes, etcétera, ¿no? En cuanto a la duración, podemos decir, pues, ¿no? De que es el periodo de tiempo que abarca el ciclo económico, que puede ser de tres formas diferentes: un ciclo de onda larga, ¿no? Ciclos grandes y los ciclos cortos, ¿no? Los ciclos de ondas largas se establecen cada 50 años, los ciclos grandes se establecen entre 7 a 10 a 11 años, y los ciclos cortos que duran entre 3 a 4 años, ¿no? Son ciclos o periodo de duración de cada ciclo económico, ¿no? La amplitud es el tamaño en la cual se establece el ciclo económico. Qué tan grande puede ser la cima o qué tan hondo puede ser este fondo, ¿no? ¿Ya? La recurrencia indica la repetición de un ciclo a otro. Ya es de manera irregular, claro, obviamente no. La recuperación no es la misma a la anteriores, ¿no? Siempre es mejor, dice, ¿no? Ya gracias a la teoría de Joseph Schumpeter, las recuperaciones siempre son más grandes que anteriores. Ya siempre son más grandes que las anteriores. La forma, el movimiento total de toda su oscilación, se encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones, ¿no? Diferirán en su composición de acuerdo a su retraso o aceleración con respecto a la existencia de una crisis, ¿no? ¿Ya? Esas son las características, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tipos de los ciclos económicos. Los ciclos cortos o ciclos de Joseph Keating. Joseph Keating establecía de que la duración de un ciclo económico puede durar un promedio de 40 meses. Promedio, 40 meses. ¿Ya? O sea, básicamente podríamos determinar 3 a 4 años, ¿no? Entre 3 a 4 años. ¿Ya? Dicen que la conjunción de tres ciclos pequeños puede formar un ciclo grande. Y los ciclos grandes o comerciales son la de Clemente Juglar. Clemente Juglar establecía que los ciclos pueden llegar entre 7 a 11 o inclusive hasta 25 años puede durar. Ya hasta 25 años puede durar un ciclo. Ya 3 a 5 o 6 ciclos cortos puede llegar a ser un ciclo grande, ¿no? Los ciclos de ondas largas de Nikolai Kondratiev, ciclos que tienen duración promedio de 50 años, promedio, ya se producen por ciclos grandes de 7 a 11 años. Ya se establece a través de la conjunción o la agrupación de ciclos grandes, ¿no? Son ondas largas, pero siempre dicen que una no es igual a la otra, siempre la siguiente es mayor, ¿no? Eso por el tema de las innovaciones, que ustedes ya pudieron analizar en el video anterior, pues, ¿no? Las fases del ciclo económico. Tenemos aquí 4 fases. La expansión o recuperación. Bueno, la recuperación empieza con la recuperación, ¿no? Luego viene la expansión, crece la producción, ¿no? En estos momentos está empezando a crecer la producción nuevamente a comparación del año pasado. Ya desciende el paro y aumenta el empleo. Va a haber cada vez más empleo. La renta aumenta y las expectativas se hacen favorables, ¿ya? El consumo se incrementa, ¿no? ¿Por qué? Pues debido a la cantidad de empleo y la cantidad de ingresos que pueda generar la población, pues, ¿no? Junto con la inversión y la capacidad productiva también incrementa, ¿no? En la etapa de la cima, también llamada auge o prosperidad, ¿ya? También le llaman prosperidad. La recuperación es general en todos los sectores de la economía. Hay empleo
y no existen recursos ociosos. O sea, estamos en plena frontera de posibilidades productivas, ¿ya? Se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de la producción, ¿no? Empiezan a aumentar, ¿no? La oferta laboral, ¿ya? Los precios aumentan por el aumento de la demanda del mercado también. Ah, claro, obviamente si aumentan los salarios, también aumentan los precios, ¿ya? Y mejoras estas las expectativas del empresario, ¿no? Pero dice que siempre llega un momento en la cual los beneficios son de tal manera, los grandes empresarios aumentan su beneficio de tal manera que ahorca un poquito a los consumidores y ellos empiezan a paralizar su labor, ¿no? La recesión. La inestabilidad del auge inicia la recesión. Ya hay momentos en los cuales estamos en plena cima o auge y genera esto una crisis económica y esto automáticamente nos genera una recesión. La crisis es el momento más importante del ciclo económico. ¿Por qué? Porque entrelaza al auge o a la prosperidad con la recesión. ¿Ya? Aquí se frena la inversión. Muchas empresas dejan de ser rentables en la recesión. Los salarios se mantienen algún tiempo y luego empiezan a caer. El desempleo afecta el consumo y la producción también. Al final de la recesión es haber llegado al punto más bajo. ¿Cuál es? La depresión o fondo. La depresión o fondo es el punto inferior del ciclo económico. ¿Ya? Aquí ocurre un fuerte desempleo. Hay incapacidad para el consumo de la población y se reduce la producción. Ya se reducen también los créditos y las reservas bancarias y los salarios bajan, afectando a toda la demanda laboral. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer en el grado de la depresión. Muy bien. Crisis económica, finalmente vamos a hablar de eso rapidito porque ya en breve vamos a resolver nuestras preguntitas. Dice que son perturbaciones que se generan en el equilibrio del proceso económico caracterizado por la inestabilidad económica, social y política, que se expresa en el paro generalizado de la actividad económica. ¿Ya? Son perturbaciones que ocurren en las actividades económicas. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta crisis económica? Hay dos aspectos, endógenos o económicos o internos, ¿no? Son causas que repercuten, que tienen que ver con la economía. Son causas que tienen que ver con la economía del país. La superproducción. ¿Por qué se genera super o sobreproducción? ¿Por qué? Porque hay abundancia de bienes sin consumo, ya que los precios están muy elevados, ¿no? O de repente se está produciendo de más. Hay excedentes productivos. Entonces, al tener excedentes productivos, esto ayuda o genera, pues, no una gran cantidad de productos que están de sobra. Y al producto que están sobrando, la cantidad de productos que están sobrando, entonces ellos, ¿qué hacen? La población tiende a reducir los precios. ¿Ya? Bajan los precios y se pierden las mercancías sin venderse, ¿no? Y eso genera crisis. Otro problema es la subproducción. Causa que genera, pues, no, la caída de la producción, falta de producción, hay recesión de repente económica. No hay productos en el país. Esto genera escasez en el mercado. Por eso los precios tienden a incrementarse, ¿no? Subconsumo, los ingresos de repente no son suficientes. Los consumidores no pueden comprar todos los productos, o están saturados, o es que no tienen los ingresos suficientes como para poder comprar los productos que tienen en el mercado, ¿no? Ese es subconsumo. Supercapitalización. Aquí los comerciantes e inversionistas, para poder sacar máximas ganancias, ¿qué hacen? Invierten. Y empiezan a invertir e invertir, y el capital que invierten ellos se encuentra inútil. No se utiliza. Uno, porque puede sobrar,
¿no? Mercancía, o puede sobrar que maquinarias, o de repente no hay la producción adecuada, ¿no? No se genera producción adecuada, ¿ya? Entonces, esa es la supercapitalización. Estas son las cuatro causas que tienen que ver con la economía y que generan crisis económica. Tenemos las causas exógenas o extraeconómicas, que no tienen nada que ver con la economía. Por ejemplo, los factores naturales, los fenómenos climáticos, telúricos, terremotos, inundaciones, tsunamis, ello genera crisis económica, que no tienen nada que ver con la economía, son factores naturales, ¿no? Las epidemias o las pandemias, ¿no? Por ejemplo, el COVID ha sido uno de las causas que ha generado crisis económica en un país, ¿no? A varios países, ¿no? Eso es un factor natural, ¿no? Factores tecnológicos, las innovaciones, ¿ya? Las innovaciones generan también crisis económica en un país, ¿no? Y los factores sociales, guerras, por ejemplo, las revoluciones, podemos hablar también mm, ¿cómo te digo? Los problemas políticos que ocurren en un país, ¿no? Nosotros casi nos genera, pues, ¿no? Una crisis, la crisis política, ¿no? ¿No? La etapa de la etapa ¿cómo se llama Ay, la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, otra es la disolución del Congreso, ¿no? En el año 2018, 2019, no, 2019, perdón, en el año 2019, la disolución del Congreso. En el año 2020, también una crisis política, la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Y ahora, pues, no, están en una tentativa de querer vacar también al presidente Pedro Castillo, pues, ¿no? Por ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo esto son factores políticos que afectan a nuestra economía, como lo han estado diciendo, ¿ah? Lo han estado diciendo varias veces. Esto puede tener repercusiones negativas en la economía nacional, ¿no? ¿Ya? Y eso es la parte teórica, ¿no? Ahora sí, vamos a mostrar la práctica, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, vamos a bajar. Cuentas nacionales, ciclos económicos. Pregunta número 1 dice, Valeria se encuentra en una clase de macroeconomía en la universidad sobre los agregados económicos. Culminando la clase, ella entiende que la importancia de estos agregados económicos radica en algo. A ver, ¿en qué radica la importancia de los agregados económicos? Uno, A. Analiza el caso de las actividades financieras dentro del mercado peruano. B. Miden las actividades económicas únicamente de empresas nacionales. C. Nos muestran la actividad económica global de un país en un periodo determinado. D. Nos brindan datos estadísticos que solo son utilizados por las empresas privadas. Recuerda que eh, los agregados económicos, ¿qué es lo que miden?
¿Qué es lo que miden los agregados económicos? ¿Mm? Miden todas las actividades económicas realizadas en un país, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Aló? Uy, ¿verdad? Los chicos están... Chicos, ¿han estado escuchando la clase o no? Buenos días. He estado avanzando y no les he estado preguntando nada. Hoy día se la han pasado libres, chicos, ¿ah? Sanitos se la han pasado, ¿ah? Me he dedicado a explicar y explicar y explicar y nada más. Aquí estamos. Ok. A ver, entonces, la pregunta sería, ¿no? La número 1. Valeria quiere entender la importancia de los agregados económicos. ¿Cómo la podemos entender? ¿Mm? A ver, quiero observar la respuesta de los chicos, ustedes, a ver. Si me has entendido la clase, puedes resolverlo, ¿ah? Los agregados económicos. Los económicos. ¿Mm? Felipe Palacios, perfecto, muy bien. Muy bien, Felipe. A ver, ¿quién más? ¿Alguien tiene una respuesta? A ver, ¿tiene sus respuestas? ¿Por qué son importantes los agregados económicos? Muy bien, Camila. Van dos respuestas nada más. ¿Cuántas respuestas deberían haber? ¿Mm? ¿Aló? Hello. Muy bien, Alex. Vamos, intensivo, vamos, vamos, vamos. Marquen la respuesta. A ver, la importancia de los agregados económicos es que nos ayudan a mostrar todas las actividades económicas que se realizan en un país en un periodo determinado. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. ¿Ya? Pregunta número 2 dice, la unidad de inteligencia financiera, UI de The Economist, eh, proyectó que el Producto Bruto Interno del Perú se expandía 3% en este año, impulsado por el avance de la inversión pública, de conseguirlo se habría alcanzado que, a ver, si hablamos de expansión, ¿no? ¿Qué es lo que está generando la expansión económica, chicos? ¿Mm? Si hablamos de expansión, a ver, crecimiento o desarrollo económico. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el indicador que mide el crecimiento económico? Ajá, Camila, muy bien. El indicador que mide el crecimiento económico es el PBI. Ya, por lo tanto, si vemos que está expandiéndose, hay crecimiento económico. Pero si se retrae, si se reduce, si se redujera al 3%, eso es recesión económica. ¿Ya? Ese de menos 11%, eso es recesión económica, profesor. Ujú. Recesión económica, ¿no? ¿Ya? La pregunta número 3. Manuel, al estudiar el Producto Bruto Interno, puede afirmar que la elaboración del PBI considera variables como el consumo privado, el gasto público, las exportaciones, las importaciones y ¿qué faltaría? ¿Ahí qué faltaría? ¿Qué indicador nos falta? Pues, ¿no? O sea, si tenemos el consumo privado,
Tenemos el gasto privado, o gasto público, perdón, gasto del Estado. Tenemos las exportaciones y tenemos a las importaciones. ¿Qué nos faltaría? La inversión privada, pues. Nos faltaría la inversión privada. ¿Está? El Producto Bruto Interno de China creció en 6,1% el día 2019, cumpliendo así con el objetivo marcado por el gobierno de avanzar entre 6 y un 6,5%. Indicó el instituto o la institución encargada de medir el PBI. Pero en el Perú, la institución que realiza el cálculo oficial del PBI, ¿cuál es? ¿Mm? Exacto. Muy bien. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Número 5. En la elaboración de los agregados económicos existe uno que muestra el valor monetario de la producción de bienes y servicios generados en el país a precios constantes, es decir, a precios de un año base. Cuando hablamos de precios constantes, ¿no? Estamos hablando de un año base a comparación del año anterior, ¿ya? Cuando hablamos de la comparación del año anterior, estamos hablando del Producto Bruto Interno, pero no el real. El real. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hablamos de productos a precios constantes, no estamos hablando de que relacionamos aquí de acuerdo al año base, de acuerdo a la inflación de ese año. De acuerdo a la inflación de ese año. O sea que este año no estamos utilizando la inflación. Así es. Sin inflación, sin inflación. ¿Ya? En cambio, el Producto Bruto Interno está incluido, pero el nominal está incluido la inflación. Aquí no calculamos según años bases. Ya el Producto Bruto Interno nominal se calcula de acuerdo a lo que es el precio de este año. ¿Ya? Si este precio es 100 en este año, ¿cuánto genera la producción total? ¿Ya? Pero si el año pasado fue de 90, entonces a comparación del año pasado, esto es PBI real. ¿Ya? Entonces PBI nominal incluye inflación. PBI real no incluye inflación porque relaciona con el año base. Un año base, ¿no? 6. Se tienen los siguientes datos de la economía peruana, el cual está expresado en miles de millones de soles. ¿Ya? Muy bien. Consumo privado, 430. Consumo público, 80. Inversión bruta interna, 150. Exportaciones netas, -1. Calcule el PBI y marque la alternativa que muestre la expresión correcta para dicho valor. Fácil, profesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La fórmula. PBI es igual al consumo familiar, el consumo privado, más consumo del gobierno, más la inversión, ya la inversión, más las exportaciones netas. Pero las exportaciones netas en este caso es -1, ¿no? Entonces, PBI es igual a 430 más 80 más 150 menos 1. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Cuánto sale todo eso? A ver. Exacto. 660 menos 1, sí, 659. ¿Ya está?
Ups, ya mi clase, perdón. Te voy a dictar las claves de esta. Las actividades económicas de la región Ancash comprenden las siguientes variables: Producto Bruto Interno, consumo e inversión. Si entre enero y junio del 2018, para cubrir las necesidades de las familias, no se requirió producir lo demandado por ellas, entonces, ¿cuál fue la dirección de eventos económicos que se desarrolló? Ya, aquí estamos hablando de entre enero y julio, para cubrir las necesidades de las familias, no se requirió producir lo demandado por ellas. Ya, entonces, ¿cuál fue la dirección? Primero empieza con la inversión. Ya, aquí empieza con la inversión, después, después ya viene la producción y al final el consumo. Primero se invierte, luego se produce y luego se consume. ¿Dónde está? Acá está. 8, la respuesta, la número 8 es la letra BB. Ya, BB. La número 9, BB. Número 9, BB. Ya, la número 10. Ya, esos son las causas. Han sido exógenas y de carácter natural. ¿Ya? Por el fenómeno del niño, pues. El fenómeno del niño son causas naturales, factores naturales. ¿Ya? La número 11, aquí es verdadero o falso. Bebé. Y la número 12, nos encontramos en plena expansión. Ya está. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy.